Damos gracias al Señor, hermanos, por esa presencia, por esa unción que cambia nuestras vidas, que refresca nuestra alma, que nos hace descansar en su presencia. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia del Señor, hermanos, en esta tarde? Damos gracias a Dios, hermanos, porque el propósito es venir, descansar en Dios, salir renovados, salir transformados, y deseamos con todo nuestro corazón que así sea en este día, que así sea en esta tarde, que podamos salir con una palabra que fortalezca nuestras vidas, que nos traiga descanso, que traiga consuelo, que traiga eso que usted está necesitando. Deseamos, hermanos, que así sea la palabra en esta tarde. Así como está de pie, hermanos, ¿le parece si hacemos de nuevo una oración a nuestro Dios? Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Padre. Gracias porque sin lugar a dudas tú estás aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tu palabra, Señor, sea predicada, Señor. Que no se predique algo, Señor, fuera de lugar, sino que solamente tu palabra, Señor. Esa palabra que penetra lo más profundo del corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que todo corazón sea dispuesto en esta tarde para escuchar, Señor, y no solamente escuchar, sino recibir, Señor, esta palabra, y que en nuestro diario vivir, Señor, podamos ponerlo en práctica, Señor. Que cuando seamos tentados, que cuando haya prueba en nuestro corazón, Señor, podamos tener fe, Padre, para poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, toma tú el control, Señor, de esta tarde, de este momento, Señor, donde tu palabra se va a predicar. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 35 al 41. Lo voy a leer yo en voz alta, hermano, y usted me sigue con su vista. Cuando lo tenga me indica con un amén. Es que nomás escuché como 2 aménes. Bueno, dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Puede tomar su lugar, hermano. Si usted, hermano, lee el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en los versículos anteriores a este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver a Jesús enseñando acerca del reino de Dios, y enseñaba en base a parábolas. ¿Cuántos lo han leído? ¿Y cuál era el propósito, hermanos, de Jesús? Enseñar verdades fundamentales sobre el reino de Dios. Lo hacía a través de parábolas. Después de eso, en los versículos posteriores a este pasaje, el versículo 35, vemos a Jesús obrando ciertos milagros. En los versículos que acabamos de leer, vemos a Jesús calmando la tempestad. En los versículos del capítulo 5, del 1 al 20, se encuentra Jesús con el endemoniado gadareno, y ahí pone en evidencia su poder contra los demonios. En Marcos 5, del 25 al 34, Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, demostrando así, hermanos, su poder sobre aquellas enfermedades que para el hombre no tenían cura. Después vemos en Marcos 5, del 21 al 24 y del 35 al 43, a Jesús resucitando a la hija de Jairo.
mostrándose en vencedor, hermanos, sobre la misma muerte. Y no es de asombrarnos que obviamente Jesús había tenido o había ganado mucha popularidad. Y donde quiera que él iba, se encontraba rodeado de gente. Donde quiera que él estaba. ¿Por qué? Porque obviamente ya se había esparcido el rumor de que Jesús sanaba, que Jesús levantaba paralíticos. Entonces obviamente donde él estaba abrumado por multitudes, había gente queriéndolo escuchar. Vemos a Jesús sanando, después vemos a Jesús predicando, enseñando y luego yéndose a la casa a explicar, como vemos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que les dio esta enseñanza a la gente, pero vemos que a los discípulos en la casa les explicaba qué significaba. Vemos entonces, hermanos, que Jesús y sus discípulos, los que lo seguían, tal vez no tenían tiempo ni para comer. No es de extrañar, hermanos, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, cansado. Si usted fuera Jesús, ¿cómo se sintiera? Que donde quiera que anduviera, lo siguieran las multitudes, quisieran algo de usted, quisiera que le explicara algo, quisiera que lo sanara, quisiera que le diera esto. Obviamente, hermanos, Jesús estaba realmente agotado, rendido físicamente, porque él era un hombre como usted y como yo. Así que los discípulos dice que le tomaron como estaba. Recordemos que él estaba en la barca explicando, enseñando a la multitud. Entonces dice que así como estaba, o sea, Jesús ni se bajó. Así como estaba, dice que le tomaron y se fueron al otro lado del mar de Galilea. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de descansar un poco. Y yo quiero, hermanos, de estos pasajes tomar ciertas frases que traen una enseñanza a nuestra vida. Y la primera de ellas dice que esto lo expresó Jesús cuando les dice: pasemos al otro lado. Aunque seguramente, hermanos, los discípulos fueron los que se encargaron de despedir a la multitud, Jesús ya no lo hizo. Fue Jesús mismo quien les dio esta palabra, y es de suma importancia para todo lo que se desencadena después. Pasemos al otro lado. Fue una orden que el mismo Jesús lo dio. Debemos, hermanos, darnos cuenta que los discípulos, hermanos, en este momento se encontraban dentro de la voluntad de Dios y obedeciendo totalmente a Dios. Ellos estaban aprendiendo de Jesús, Jesús los estaba enseñando, ellos estaban viendo milagros, ellos estaban caminando junto al Maestro. Entonces, en ese momento ellos estaban totalmente obedeciendo la palabra del Señor, estaban dentro de la voluntad del Dios. Habían terminado de estudiar algunas parábolas, como les decía, sobre el reino del Dios, con el mismo Señor como maestro, y ahora se disponían a ir al mar de Galilea. ¿Y por qué quiero resaltar que estaban dentro de la voluntad de Dios, hermanos, o que estaban obedeciendo a Dios? Es una lección muy importante para nosotros, porque el hecho de estar, hermanos, andando fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar de atravesar por las tormentas y las tempestades de la vida. Vemos a un Jonás que entró a una tormenta por desobediencia, pero vemos a unos discípulos que se enfrentaron a una tormenta por obediencia. Ellos estaban en la voluntad del Señor, estaban haciendo y obedeciendo la voluntad del Señor, pero eso no significa, hermanos, que porque estemos fielmente en los caminos de Dios, sirviéndole, viniendo a la iglesia, estudiando su palabra, orando, no significa que no vamos a atravesar o vamos a enfrentar tormentas, tempestades en nuestra vida. El Señor, hermanos, no promete continuos tiempos de bonanza, de bienestar en nuestra vida. Él nunca lo dijo. Pero lo que sí podemos tener seguridad, hermanos, en estas circunstancias es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Amén.
Después de esto, hermanos, dice, pasaron al otro lado. Se levantó una grande tempestad de viento. El mar de Galilea, hermanos, es conocida por sus tormentas violentas, por sus tormentas repentinas. Y no sé cuántos de ustedes han visto videos donde hay una tormenta en medio del mar. No es cualquier cosa, ¿verdad? El mar como que se impone. Si estando así con el mar sereno, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta tanto, me da miedo. No me imagino estar dentro del mar en la noche y que se levante una gran tempestad. Imagínense, no era un barco, era una barca, algo pequeño. Se imagina de pronto que las olas empezaron a golpear esa barca. La severidad de esta tormenta, hermanos, se nota en la reacción de los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? Maestro, perecemos, nos vamos a morir, Dios, Jesús, nos vamos a morir, Jesús. Ellos sintieron en ese momento, hermanos, que se iban a morir por la tempestad que estaban viendo. Y fíjese, hermanos, muchos de los discípulos o algunos de los discípulos eran pescadores, experimentados ya en tormentas, en este mismo mar, a lo mejor habían ya andado muchas veces, pero estaban asustados y tenían miedo de perecer, tenían miedo de morir. Y esta situación, hermanas, refleja fielmente lo que con frecuencia pasa en nuestras vidas como creyentes. Tiempos de enseñanza, tiempos de bienestar, tiempos de refrigerio espiritual. En la presencia del Señor, hermanos, de pronto son alternados con tiempos de prueba. Y obviamente que a nadie nos gusta, ¿verdad? Podemos estar muy bien un día y ¡pum!, de repente llega la tormenta, de repente llega la enfermedad, de repente llega el desempleo, de repente llega la muerte de un ser querido, de repente llega la crisis matrimonial a nuestra vida. ¿Y cómo si yo estoy sirviéndote, Señor? ¿Cómo si yo estoy bien, si soy muy fiel? Eso va a ser, hermanos, el caminar en el cristiano. Vamos a ser enfrentados y confrontados a pruebas. Así como los discípulos en ese momento, ellos habían estado felices escuchando la palabra del maestro, habían estado felices siendo edificados, siendo alimentados por su palabra, y de pronto se enfrentan a una tormenta en los que a lo mejor alguno o todos pensaron que iban a morir, sintieron que iban a morir. Pero como vemos en este pasaje, hermanos, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo, aunque difícil parezca. Porque cuando estamos en la prueba, hermanos, difícil es pensar que Dios ha preparado eso. Los discípulos no creo que hayan dicho, ¿verdad? Si sentían que iban a morir, no creo que hayan dicho, ay, Jesús lo preparó. Podemos estar seguros, hermanos, que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tormenta. Obviamente Él sabía. Pero sin embargo, hermanos, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Pero por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué usted cree que hizo esto Jesús? Pues resulta, hermanos, que las situaciones prácticas es la única forma adecuada en que usted y yo, hermanos, vamos a completar la enseñanza teórica. Porque podemos estar fielmente aquí en la iglesia, todo bien, pero ¿no le pasa que hay personas que cuando las cosas se ponen mal se alejan de Dios? Hay veces somos fieles cuando todo está bien, pero cuando Jesús nos hace tantito así, nos estremece, muchos corremos y nos alejamos del Maestro. Era la única forma en que los discípulos iban a poner en práctica lo que habían aprendido.
Había sido muy interesante para los discípulos, hermanos, escuchar a Jesús predicar acerca de la importancia de la fe. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, había sido muy interesante. Pero en ese momento, ¿será que los discípulos tuvieron fe? Era la única forma en que ellos verdaderamente iban a tener fe en Cristo, hermanos. Llegaba el momento de poner en práctica lo que Jesús les había enseñado. ¿Tendrían los discípulos, hermanos, fe en esta situación? Podemos decir, hermanos, que a lo mejor fue como un examen sorpresa, y que si el Señor lo preparó así, hermanos, es porque los discípulos estaban realmente preparados para ello. En 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Si usted está pasando por una prueba, tenga por seguro que es porque usted va a pasar victorioso por esa prueba. Es porque su fe se va a fortalecer. Es porque usted va a crecer. Y porque nada ni nadie lo va a mover del poder de Cristo, de la roca que es Cristo. Tenga esa seguridad, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque sienta que Dios no está. Jesús sabe que usted va a pasar victorioso por lo que está pasando. Por la tempestad que esté atravesando en este momento, tenga la seguridad que Jesús sabe que usted es victorioso. Vemos después, hermanos, que dice: Jesús estaba en la popa durmiendo. En la parte de atrás de la barca Jesús estaba, dice, durmiendo. Es interesante, hermanos, ver que durante la tempestad, o sea, imagínense el grado de la tormenta, la tempestad que era, para que los discípulos pensaran que iban a morir. Imagínense a Jesús durmiendo. ¿Y qué podemos aprender con esto, hermanos? Primero, pues la humanidad de Jesús. Se aprecia la humanidad de Jesús. Jesús, hermanos, estaba muy cansado porque había estado predicando mucho, porque había estado predicando la palabra, había estado sanando enfermos. Estaba realmente cansado, estaba agotado, necesitado de descanso y de sueño. Así que ni el rugir, hermanos, del mar, de los vientos, hizo que Jesús se despertara. También, hermanos, podemos aprender la confianza de Jesús en su Padre. Su sueño tranquilo, hermanos, en medio del mar, de esa gran tempestad, de ese mar agitado, nos da a entender, hermanos, que Dios tenía una plena confianza en su Padre. Que Jesús, tenía una plena confianza en su Padre. Seguro, hermanos, de que Dios no iba a fallar. Piensa por un momento, o pensemos por un momento, todas las preocupaciones, hermanos, que pudieron mantener a Jesús sin poder dormir, como muchas veces nosotros estamos. Él se podía preocupar por los líderes religiosos que conspiraban en contra de él y que lo querían matar. Él se podía preocupar porque su familia pensaba que Jesús estaba fuera de sí. Él se podía preocupar por las multitudes abrumadoras que lo abrumaban con sus peticiones, con sus necesidades. Él se podía preocupar, hermanos, sobre los discípulos que él escogió. Él se podría preocupar sobre el futuro, porque él sabía cuál era su destino, hermanos. Pero con todas estas cosas que él tenía para preocuparse, hermanos, Jesús no estaba preocupado. Él se durmió en una barca que se estremecía. Y luego vemos otra frase que dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquellos hombres, hermanos, llegaron a angustiarse. Se sentían, hermanos, tal vez como juguetes en la tempestad, para allá, para acá. Y ellos se sentían, hermanos, en serio peligro de morir ahogados. ¿Qué pasa, hermanos, o qué nos enseña esto? Varios discípulos eran pescadores de toda su vida, y ellos ya habían a lo mejor experimentado ese tipo de tormentas, pero estaban siendo probados en algo cotidiano en su vida.
El Señor puso a prueba su fe, hermanos, en el ámbito de su vida cotidiana. Las tribulaciones, hermanos, y pruebas de la vida nos muestran nuestra incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Nos sentimos bien seguros en un trabajo y pum, de repente te desemplean. Jesús viene en lo cotidiano, hermanos, a estremecerte, a probar tu fe. Podemos vivir una vida a lo mejor de mucha salud. Ay, yo casi no me enfermo, y de repente te diagnostican una enfermedad. Dios está poniendo a prueba tu fe. Y nadie quiere pasar por eso, hermanos. Nadie quiere. Nadie lo deseamos. Pero Dios está poniendo a prueba tu fe. En estas situaciones que pensamos dominar bien, hermanos, ¿sabe qué hace Jesús? Nos quita todo nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, el creer que yo puedo todo, yo estoy bien, no me va a pasar nada, mi familia está bien, gracias a Dios tengo un trabajo estable, gano bien, y de repente llega la crisis y te estremece tu vida. O estás bien en tu matrimonio y empieza a haber problemas. Nunca había pasado y empiezan a haber problemas. En lo cotidiano Jesús viene a estremecerte para probar tu fe. Por otro lado, hermanos, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, dice que el Señor estaba durmiendo. Y a lo mejor a los discípulos, hermanos, esto les pareció como una actitud un tanto, digamos, irresponsable. Así que despertaron a Jesús de manera brusca. Y yo me imagino que obviamente con gritos de desesperación, ¿no? Maestro, despiértate. ¿Cómo puedes estar durmiendo en medio de esta tempestad? Despiértate y ayúdanos. Algunas veces, hermanos, nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades. Pensamos que Jesús está durmiendo y yo estoy con problemas, con dolor en mi corazón, con angustia, y pareciera que Jesús está durmiendo. Los discípulos así se sintieron, desprotegidos, que ellos estaban a punto de morir y Jesús estaba durmiendo. A veces pareciera, hermanos, si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado, que Jesús no contesta nuestras peticiones, nuestras oraciones. Pero ¿sabe qué aprendió Pedro, hermanos, después de esta tempestad? En 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tal vez Pedro después de esto pudo entender esto, ¿verdad? Que no debo preocuparme, que debo echar toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Aunque parece que Jesús duerme, Él tiene cuidado de nosotros. Se despierta Jesús y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y parece, hermanos, un poco extraño esta pregunta de Jesús a los hombres que se sentían morir, que sentían que ya estaban a punto de perder sus vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Diría nuestra mentalidad humana, ¿verdad? Pues si ve la tempestad, ve el mar, cómo está rugiendo. Siento que me voy a morir y tú me dices que cómo no esté atemorizado, que por qué estoy atemorizado. El temor, hermanos, de los discípulos obviamente era natural, pero ¿dónde estaba su fe? El Señor, hermanos, puso el dedo en la llaga con su pregunta: ¿cómo no tenéis fe? El mayor peligro, hermanos, no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor, hermanos, indicó algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestras vidas.
Nuestros mayores problemas, hermanos, están en nosotros, no en nuestro entorno. Y sí, hermanos, yo he pasado por pruebas duras y a veces, ¿cómo me preguntas que si no tengo miedo? Si siento que me muero. Hace poco platicaba con una compañera en mi trabajo y estábamos platicando. Ella me preguntaba de la muerte de mi papá y de mi hermano. Perdón que les platique de esto constantemente, o lo repito, discúlpenme si lo hago, hermanos, pero ella me decía, ¿cómo? Qué fuerte eres. Y yo dentro de mí pensaba que no soy yo, es Cristo en mí. Y una amiga me decía hace poco, porque ella perdió a su papá, y decía, ¿cómo es que estamos bien, Marisol? ¿Cómo es que estamos cuerdas? Es que Cristo hace la diferencia, hermanos. Cuando tú pasas por una prueba dura, después entiendes que es un proceso en el que Cristo nunca te dejó, que es un proceso en el que Cristo te hizo más fuerte. Y recuerdo mucho una palabra de la hermana Margarita que me dijo, es que Dios te está preparando para que tú puedas ayudar a otros y consolar a otros. Y uno en el momento dice, pero ¿por qué me haces pasar por esto para yo consolar a otros? Yo no quiero. Y duele, hermanos, y pareciera, perdón por lo que voy a decir, pero pareciera que es Dios injusto, ¿verdad? ¿Cómo quiere que pierdas a alguien querido para que después tú ayudes a otros? Nadie quiere pasar por eso. Pero ¿sabe qué pasa? El Señor sana. Y entiendes que por algo pasan las cosas. Y entiendes que Cristo es suficiente y que Él te hace fuerte. Y que sí, después tú eres empática con las personas que están pasando eso. Y sientes su dolor, porque tú ya pasaste por eso. Y Dios quiere, hermanos, fortalecer tu fe. Podrán ser muy duras las pruebas, muy duras, pero el día de mañana la tormenta se va a calmar y vas a entender que Cristo nunca te dejó, que Cristo siempre estuvo a tu lado. El Señor, hermanos, Jesús esperaba que después de tantas manifestaciones de poder en frente de sus discípulos, ellos ya deberían haber entendido que el maestro no iba a hundirse en esa barca, que ahí no iba a ser el fin de Jesús. Los discípulos en ese momento no entendieron eso, hermanos. Después sí, ese momento fue una prueba para ellos, para después entender que Jesús tiene el poder de las tempestades, contra las tormentas que se enfrentan a tu vida. Ellos, hermanos, tenían que haberse aferrado a la palabra que Jesús les dijo al principio: pasemos al otro lado. ¿Qué significaba esto? Era una promesa que Jesús les había dado a sus discípulos. No les dijo nada más, pero les dio una garantía que iban a llegar al otro lado. Y los discípulos tristemente no se aferraron a esa palabra. Pero era una prueba, era un proceso para que los discípulos después tuvieran fe y crecieran en su fe. El problema, hermanos, con los discípulos, como con usted y conmigo, es que se dejaron llevar, hermanos, por sus sentimientos, por sus emociones, en lugar de dejarse llevar por la palabra del Señor. Y muchas veces pasa eso, que nos dejamos llevar por las emociones. Decimos: esto es demasiado difícil, ya no quiero nada. Esto es demasiado duro,
ya no puedo. Te dejas llevar por la angustia, empieza a haber escasez y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Y te olvidas de que dice la palabra, hermanos, que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te olvidas de la palabra del Señor porque hay angustia en tu vida, y yo lo he experimentado cuando hay escasez, hermano. Empiezo a angustiarme y empiezo a preocuparme porque nos olvidamos de la palabra del Señor. ¿Cuál? Pasemos al otro lado. Era una garantía para los discípulos. ¿Y cuál era la importancia de esta lección, si podemos decirlo así, para los discípulos, hermanos? La situación por la que estaban atravesando era realmente difícil, hermanos. No tenía punto de comparación, hermanos, con la crisis próxima que los discípulos se iban a enfrentar. ¿Cuál era? Ver al maestro morir en la cruz. Y Jesús los estaba preparando para ese momento, hermanos. El Señor los estaba preparando para ese momento crucial. ¿Cuál era la lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar, hermanos? Y yo encontré esta parte, lo leí, que dice: el plan divino esta era la lección más importante para los discípulos. El plan divino de la redención de la humanidad no podía peligrar porque una súbita o una fuerte tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. Ninguna fuerza en toda la creación podía destruir el plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leemos en Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podía interrumpir, hermanos, el plan de salvación para la humanidad. Era lo que Jesús, era la lección más importante para los discípulos. Pero obviamente, hermanos, era una prueba muy difícil. Después vemos que dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dijeron los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Había otra cosa que aprender para los discípulos, hermanos. El hombre que dormía atrás en la barca era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Y aún en ese momento los discípulos todavía no lo entendían. Fue en ese momento, ¿por qué? Cuando se levantó, hermanos, Jesús con una autoridad natural, vemos que, hermanos, que mandó al viento furioso y al mar embravecido que se callaran. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente cesó la tormenta. ¿Se imaginan los discípulos en ese momento, hermanos? Ese incidente, hermanos, abrió los ojos y las mentes de los discípulos. ¿A qué? A la majestad de Jesús. Ellos sintieron, hermanos, que estaban en la presencia de Dios. Sus mentes no podían entenderlo, hermanos. ¿Cómo podían pensar que Jesús, el que a un momento atrás había estado dormido, de repente se le despertaba y callaba con autoridad al mar y a la tormenta, a la tempestad? Ellos entendieron que era el eterno Dios, hermanos. Cuando la tempestad se calmó, ¿qué pasó? Que los discípulos, hermanos, volvieron a sentir temor. Pero en esa ocasión, ¿por qué, hermanos? Ya no era por las olas, ya no era por el viento, ya no era por la tormenta, era por la majestad divina de Cristo. Si aún tus ojos no se habían abierto a eso, quiero que lo entendamos. Jesús, el eterno Dios, está en tu barca. Por más difícil que sea la tormenta por la que estás atravesando, el mismo Hijo de Dios, que con sola una palabra, esa tempestad
que parecía que los iba a matar, se enmudeció. Ese mismo Jesús está en tu barca y te va a hacer pasar al otro lado y vas a ver la victoria en tu vida y el dolor va a ir cesando, la tempestad irá calmándose y vas a entender que Jesús, el eterno Dios, está contigo. El Señor, hermanos, ¿se acuerda como ahorita decía Obed a Elías, que pedía un milagro, a Josué, que pedía que se detuviera el sol? Perdón, pero esos profetas, hermanos, clamaban a Dios, ¿verdad? O sea, le suplicaban a Dios. Y Jesús no era como ellos. Jesús con autoridad calmó la tempestad, calmó la tormenta. No se presentó a Dios clamando, Jesús mismo con autoridad lo hizo. Vemos que Él es el eterno Dios. Reprendió, le dijo a la tempestad: calla, enmudece. Y esa crisis, esa tormenta pasó. Y vemos a Jesús con autoridad. Y es el mismo Jesús, hermanos, que es ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Jesús que está atravesando una tormenta contigo y que a veces pareciera que duerme, y a veces pareciera que no escucha nuestras situaciones, no escucha nuestras oraciones. Hace poco, y le pedí perdón a Dios por lo que yo sentí eso, hermanos, y lo expresé. Señor, ¿que no ves que duele? ¿Por qué otra vez? Pareciera que Jesús no escucha, hermanos. Pareciera que Jesús está durmiendo. Pero Él se levanta con poder y va a calmar esa tempestad y va a calmar esa tormenta en tu vida. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Y tal vez puedas decir: gracias a Dios no estoy pasando por nada de eso. Puedes decir: gracias a Dios estoy en un tiempo de bonanza en mi vida, todo va bien, mi familia está bien, mi trabajo está bien, gracias a Dios estoy sirviendo al Señor. Pero no sabemos, hermanos, los discípulos no se imaginaron que en un momento que ellos se iban a emprender ese viaje, iban a atravesar esta situación. Ellos no lo pensaron, fue un momento. Y así puede pasar en nuestras vidas, hermanos, que todo está bien, todo está marchando perfectamente bien, y en un momento llega esa prueba, llega esa tormenta. Y Jesús, hermanos, en esta tarde quiere que nos aferremos y le creamos a Él, que Jesús está con nosotros, que tengamos fe, que confiemos en que Jesús es el mismo ayer y hoy, que confiemos que Jesús sigue teniendo autoridad en contra de los demonios, en contra de todo, hermanos. Es lo que quiere Jesús, que le creamos a Él, que estemos preparados para cuando llegue la prueba, si aún no llega. Porque como le decía, hermanos, la vida del cristiano no es solamente tiempo de bienestar. Si no lo has pasado, podrá pasar. Y Dios quiere que estés preparado para eso, que estés confiando, que estés con una fe que no sea débil, una fe que permanezca en medio de cualquier situación. Pero si tú estás ahorita pasando por algo difícil en tu vida, Él está contigo en el camino y te va a hacer pasar al otro lado. Y mañana vas a sanar, y mañana ya no va a doler, y mañana vas a dejar de llorar, porque vas a entender que Jesús ha estado en todo momento contigo, que no te ha dejado ni un momento. Así que yo le invito en esta tarde, hermanos, que se ponga de pie. Y yo quiero, hermanos, invitar
a este altar. Si usted está pasando por algo difícil, venga a este altar. Si no lo está pasando, venga también a este altar, para que el Señor fortalezca su fe, para que en todo momento usted pueda permanecer firme a pesar de la tormenta. Voy a invitar también a los músicos que pasen por favor a este lugar. En medio de la crisis, tú vas a entender que Jesús siempre ha estado. En medio de la necesidad, del momento en que a lo mejor no hay dinero en nuestra casa, Jesús va a suplir, porque Jesús está en tu barca y no te va a dejar, no te va a abandonar, y vas a ver su mano poderosa. Es garantía del Señor, hermanos. Es una promesa del Señor que vas a pasar al otro lado. Y esa tormenta en tu vida va a cesar. Esa tormenta en tu vida va a parar en algún momento. Y vas a entender eso, que Jesús no te ha dejado. Y tal vez ahorita no puedas entender por qué pasan las cosas, porque a veces es mucho el dolor que sentimos. Pero el día de mañana lo vas a entender. Y vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Abre tu corazón a Dios en esta tarde y ora al Señor, porque Él es el único que sabe lo que tú estás pasando. Tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz. Él siempre tiene el control, hermano, de su barca, de su vida. Resonando en mi interior. Crea a Dios esta palabra. Tus palabras me Él siempre tiene el control. Él está contigo y no te va a dejar ningún momento. Créele al Señor que no te va a abandonar. Él está contigo. Él ha visto tus lágrimas. No te va a dejar. Está a tu lado caminando contigo. Y vas a pasar al otro lado. Vas a pasar al otro lado.
y siento el futuro. Pero Jesús no te deja. Él tiene autoridad para calmar la tempestad en tu vida. Aleluya. Él tiene el control. Aleluya. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dios es bueno, hermanos. Pareciera a veces que no escucha nuestra oración, pero Él siempre lo hace, hermano. Cayeron sobre Él está atento a sus hijos, a sus necesidades. Solamente anhela que confiemos en Él. tus cuerdas Que en todo momento nuestra confianza esté plena en Él, sabiendo que Él es nuestro proveedor, sabiendo que Él es nuestro sanador, sabiendo que Él es nuestro consolador, que nuestra confianza